que espero no me falle la conexión, pero buenas noches de manera oficial. Esa charla, esa pregunta final es bastante interesante, ¿verdad? ¿Qué hacer si un empleador le pregunta cuál es su máxima debilidad? Está interesante. Son cosas que a veces pasan. Pero bueno, pregunta, muchachos, pregunta antes de arrancar con lo de ahorita. Eh, la semana pasada yo les pedí que consiguieran transportador y regla para hacer unos ejercicios gráficos. Les dejé el sábado pasado unos videos de práctica con la clase para que hicieran ustedes unos dibujos gráficos. ¿Cómo les fue con esa parte? ¿Queda clara esa parte? ¿Alguna consulta? ¿O todo excelente? Profe, a mí lo que me cuesta es lo de seno y coseno. Cómo saber cuándo se usa y así. En uno de los videos vi que se podía usar tangente, pero se utilizó coseno, algo así era, no me acuerdo en cuál video. Sí, correcto, en mi parte también, profe. Y la verdad que sí lo hago bajo, ¿cómo es? Como con su guía, pero no sé si nos pone qué tipo de ejercicios y si se pone más diferente, sí, cómo aplicar eso, lo de los senos y cosenos. Oh, ok, ok. Hoy voy a hacer una pequeña ampliación de esos ejercicios de la vez pasada. Si haciendo eso, ahí voy a explicar un poquito lo del coseno. Y voy a introducir, espero que me dé tiempo en esta hora que queda, voy a introducir un poquito lo que se va a estar viendo mañana. Que mañana vamos a continuar con ese tema, ahí ya les va a quedar la clase. El día de mañana ustedes tienen que desarrollar eh, la clase, viene el video de la clase. Dentro del video de la clase les dejo unos ejercicios y además de esos ejercicios les dejo otros ejercicios de práctica sobre ese tema, pero mañana les voy a dejar una tarea sobre el tema de la semana pasada y el tema que voy a estar viendo hoy, un poquito de repaso. Entonces, esa tarea que les voy a dejar mañana, ustedes tienen una semana para hacerla. Esa tarea bueno, es un ejercicio en dos partes, por así decirlo. Es un mismo ejercicio, o sea, un mismo enunciado, donde tienen que resolverlo con trigonometría y resolverlo gráficamente con regla y transportador. ¿Okay? Tienen que resolverlo de las dos formas. Entonces, evidentemente, por ejemplo, si a mí en la parte trigonométrica el resultado me sale que el vector R es igual a 1832, por decir algo, newtons, es muy posible que en la parte gráfica me va a dar 1300 o me va a dar 1335. Recordemos que de la parte trigonométrica a la parte gráfica siempre va a haber una pequeña variación debido a la escala, ¿ok? A la escala que uno tiene que tomar. Entonces, el día de mañana, repito, tienen un video de clase. Dentro del video hay ejercicios, hágalos. Van a tener unos ejercicios adicionales. Ahí va a venir la solución para que usted mismo vaya cerciorando si lo que está haciendo le dio correcto. Yo después les voy a subir ya el desarrollo, ¿ok? El día de y cuánto da la respuesta, para darle que usted mismo lo desarrolle y verifique si le da o no le da. Después les voy a subir ya todo el desarrollo, porque lo que quiero es que primero usted la pulse, ¿verdad? Intentando hacer el ejercicio. Si algún ejercicio no le da, vuelva a ver el video, vuelva a ver esas partes del video y en un par de días yo subo ya la respuesta para que usted verifique en dónde tenía el error, si fue que tuvo algún error, ¿ok? Entonces, repito, mañana hay tarea y para esa tarea una semana para
resolverla. Y en lo que voy a hacer, yo voy a repasar eso de los senos y cosenos haciendo estos ejercicios. Si surge algo que tal vez no queda claro, porfa, ahí me dice. Así es que un segundito por acá para conectar la tableta. Chicos, perdón, ¿ahí me escuchan bien, sí? Sí, profe. Ok, vean, antes de entrar en la materia, otra parte muy importante. Eh, la carrera de ingeniería industrial se encuentra ahorita en un proceso de evaluación, a la búsqueda de la declaración de carrera acreditada. ¿Les han hablado de eso en algún otro curso? Profe, vieras que a mí no, y he escuchado, pero no, la verdad es que he mandado correos para que me aclaren ese punto, porque yo hace 2 años me había cambiado al nuevo sistema, pero revisando yo creo que hay otro nuevo sistema. Entonces, no, bueno, no, que a mí me respecta, no me han informado acerca de eso. Ok, alguien más, tal vez en algún otro curso le han explicado o a ninguno le han explicado cómo está ese tema. ¿Cómo Yo están los estoy demás? igual, profe. Profe, Estoy igual que la compañera, no lo he escuchado. Ok, bien. profe, Entonces, ese como no es ese con tema es el un de tema la gente, que... Ah, perdón, eso no es de lo de la gente del colegio de ingenieros para acreditarse con ellos, ya que no se pudo con eso. no, es con SINAES. Es con SINAES la acreditación. SINAES es la que con la gestión nacional es con SINAES. Vean, ese tema es muy amplio, ¿verdad? Evidentemente, si yo ahorita agarro tiempo para hablar de eso, no lograríamos aprovechar la hora, pero en la próxima clase quiero tomar unos minuticos para hablarles de ese tema y aclararles cualquier tema de la acreditación. Les dejé un montón de información que la carrera ha estado compartiendo. Entonces se las estoy dejando aquí en Teams. Nada más les voy a mostrar un toquecito a dónde se las estoy dejando. Si usted tiene un chancecillo de estarla revisando, revísela. Si no, es demasiado, o sea, es un montón de información la que hay ahí. Yo voy a hacer un resumen la otra semana y le doy ese tema. Si usted quiere ampliar algo más, ahí está la información. Se las estoy dejando acá en el Teams. Hice una pestaña que se llama acreditación, información de la carrera. ¿Okay? Entonces, aquí abajo donde nos metemos para la clase, hay algunas pestañitas. Hay una pestañita que dice general. Debajo de esa pestañita está esa que dice acreditación, información de la carrera. Ahí les dejo información que la carrera ha estado compartiendo por si alguien quiere profundizar algo más, pero yo la otra semana les voy a tomar unos 10 minuticos para que hablemos de la acreditación. La acreditación es con SINAES, y comentarles y ver cualquier duda que tengan de ese tema. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a arrancar ahora sí de una vez. Un segundito por acá.
Ya voy, chicos, que estoy teniendo aquí problemitas para conectar la pantalla. Un segundito, perdón. Perfecto. ¿Alguno que me confirme si ya están visualizando donde dice mecánica de dos partículas? Sí, profe, correcto, ya lo podemos ver. Ok, buenísimo. Entonces, estuvimos viendo era, por ejemplo, era cosas como estas. Eh, un, una, qué sé yo, una estaca, ¿verdad? Había una estaca en el suelo y había por aquí una cuerda que jalaba y aquí una cuerda que jalaba y dijimos que cada una de estas cuerdas representaba una fuerza, ¿verdad? Y entonces decíamos, digamos, esta es la fuerza A, esta es la fuerza B y cuál sería la resultante de sumatoria de esas dos fuerzas. Entonces lo que hacíamos era sacar componentes y sumábamos los componentes en X, los componentes en Y ya con eso sacábamos la resultante. Pero todos los ejercicios que hicimos la semana pasada, tanto en la clase de viernes como en la clase sábado, todos tenían la particularidad de que solamente estaban involucrados dos fuerzas. Hicimos este ejercicio, hicimos, por ejemplo, el ejercicio donde había aquí una lancha que estaba siendo remolcada, ¿verdad? Estaba siendo jalada por otras dos, una balsa que estaba siendo jalada por dos lanchas remolcadoras y que entonces esto era una fuerza A aquí y una fuerza B aquí. Y si usted se pone a revisar todo lo que hicimos la semana pasada, solamente estaban involucradas dos fuerzas, nada más. Pero así no es la vida, ¿verdad? En la vida no todo está reducido a solamente dos fuerzas. Hay muchísimas más fuerzas que pueden estar involucradas en un punto de aplicación de fuerza. Entonces, ¿cómo resuelvo estos ejercicios si hay dos o más fuerzas involucradas? En realidad es una metodología muy similar a la metodología que hicimos la semana pasada, pero vamos a ver en qué se modifica, cuáles son algunas variaciones. Eh, Como hicimos en la primera parte del curso, donde hacíamos una tabla resumen con cuánto era el voltaje, cuánto era la corriente, cuánto era la potencia, hacíamos una tablilla resumen. Aquí también vamos a hacer una tablilla donde vamos a ir colocando cuáles son los componentes en X, cuáles son los componentes en Y lo que nos va dando el resultado. Así es que vamos a ver en este gancho cómo nos va. Dejen aquí nada más, borro esto rápidamente. Ok. Otro tema por aquí a tener en cuenta es que la fuerza, eh, nosotros la hemos venido trabajando en newtons, ¿ok? La fuerza la hemos venido trabajando en newtons. Por medio de los newtons, esto es la unidad de fuerza
del sistema internacional de medidas, ¿ok? Pero no es la única unidad que existe en el mundo, por raro que suene. Yo sé que si uno dice que el sistema internacional es el que, como su palabra lo indica, debería servir para la mayoría de países, lo cierto es que existe también un sistema inglés de unidades de medición. Por ejemplo, cuando uno ve que ponen cosas en pulgadas, entonces uno dice, pero ¿por qué eso viene en pulgadas si el sistema internacional lo que utiliza es el metro y todos sus derivados, el centímetro, el kilómetro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me pone pulgadas? Y después me ponen millas y después me ponen pies y me ponen codos y uno dice, pero esas mediciones, ¿de dónde las sacan? Si yo estoy acostumbrado a ver todo en metros. Lo que pasa es que hay otro sistema que es el sistema inglés. Entonces, en el sistema inglés, la unidad con la que se mide la fuerza es la libra, ¿ok? Es la libra. Entonces, para todos los efectos de lo que nosotros hemos venido haciendo aquí, hay algunos ejercicios donde viene así como en 60 libras, 40 libras, 50 libras. Se trabaja todo exactamente igual, solamente que en vez de poner al final el resultado en términos de newtons, usted pone en términos de libras, nada más, ese es el único cambio. Entonces, lo quise dejar así para que sepan que hay otro sistema de unidades y que si el ejercicio viene así, usted lo resuelve exactamente igual a todo lo que hemos hecho, solamente que al final lo deja en libras. Ahora bien, podría darse el caso de que yo le diga, eh, presénteme el resultado en newtons. Entonces usted dice, pero todo me lo dieron en libras. ¿Cómo se lo presento en newtons si todo me lo dieron en libras? Entonces, para eso existe esta conversión de unidades. Entonces, por ejemplo, vean por aquí que si en este ejercicio voy a colocarlo aquí como una nota, si el ejercicio se solicita en unidades de newtons, pero el enunciado viene en libras, se utiliza la conversión. La conversión con el resultado final. ¿Y cuál es esa conversión? Es que una libra fuerza en realidad equivale a 4,4 newtons, ¿ok? Entonces, si yo en alguna tarea o en alguna evaluación le digo, presénteme todos los resultados en términos de newtons, pero el enunciado del ejercicio viene con libras, entonces yo le voy a colocar ahí en el formulario esta conversión. Usted tiene que convertir esas unidades. En este caso no se los estoy pidiendo, pero nada más ahí para que lo tengan eso muy en cuenta. ¿Ok? Entonces, regresando por aquí, nos dice en el gancho, determine las componentes de cada una de las fuerzas que actúan e indique la fuerza resultante sobre el gancho. Entonces, como todos los ejercicios que hemos venido realizando, aquí lo que hacemos es poder hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Okay? Ese siempre va a ser como un punto de partida, poder hacer un diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre, hacíamos... Un segundito.
hacemos el eje cartesiano, ¿verdad? El eje XY, y colocamos las fuerzas respetando su dirección original. Y esta de 60 tiene una desviación de 25 grados. ¿Ok? 25 grados. Dice que esta fuerza es de 60 libras. ¿Ok? Luego dice que hay otra fuerza que es de 40 libras. Esta que es de 40 libras. Y dice que esta está con una inclinación de 60 grados bajo el origen de la horizontal, es decir, bajo el origen de X. Y finalmente hay una tercera fuerza que dice que es de 50 libras y esas 50 libras están contadas a partir del eje Y, véala aquí, ¿ok? 50 libras y hay 50 grados contados desde el eje Y. Entonces, más o menos, esta voy a moverlo un toquecito para que la puedan visualizar mejor. Vamos a moverlo por acá. Entonces, tengo esta tercera fuerza, más o menos así. 50 libras. Y dice que la dirección es de 50 grados. ¿Okay? Entonces, ahí en mi diagrama de cuerpo libre tengo cada una de las fuerzas colocadas exactamente respetando la dirección del ángulo y la magnitud de su fuerza. ¿Ok? Ahora, paso número 2. Paso número 2. Determinar los componentes rectangulares de cada fuerza. ¿Ok? Para sacar esos componentes rectangulares, cada vez que yo hablo componentes rectangulares, recordemos que estoy hablando del componente en X de la fuerza y el componente en Y de la fuerza. ¿Ok? Y siempre que yo hablo de sacar lo que está en X, estoy hablando de utilizar cosenos. Y siempre que hablo de sacar el componente en Y, voy a usar senos. Eso sí, tengo que tener el cuidado de que todos los ángulos se midan desde la horizontal. Es decir, origen en X. ¿Ok? La horizontal se mide desde aquí, donde en un transportador está aquí el grado 0. Ese es el origen de la horizontal. Entonces, si yo mido los ángulos desde X o desde el origen de la horizontal, entonces, siempre que yo voy a sacar el componente en X, uso cosenos. Siempre que voy a usar el componente en Y, uso senos. Si yo no me pongo de acuerdo en hacerlo así siempre, se hace un colocho, chicos, porque entonces hay veces en que el X va a ser seno y el Y va a ser coseno y entonces se puede haber una confusión. Para entonces quitar esa confusión, vamos a decir que siempre que yo mido los ángulos considerados desde la horizontal, el X es siempre coseno y el Y es siempre seno. Vamos a ver cómo se traduce eso en el ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a hacer una tablita de resumen. Aquí vamos a llamar fuerza, ¿ok? Componente en X, componente en Y. ¿Ok? Nos colocamos aquí la fuerza de 60 libras, aquí la de 40 libras y aquí la de 50 libras. Ok,
Trabajemos primero la de 60 libras. ¿Cuáles son los componentes rectangulares de la de 60 libras? Sería los vectores necesarios para llegar del origen de la fuerza hasta el final de la fuerza. Va de nuevo, que quede muy clara esa parte. Componentes rectangulares son los vectores X y Y necesarios para llegar desde el origen hasta la flecha de sentido de la fuerza. ¿Ok? Dicho en otras palabras, véalo aquí. Véalo aquí. Estoy trabajando la de 60 libras. Salgo desde el origen. Me moví en X. Y ahora desde X me moví hasta la flecha donde termina la fuerza. Entonces, este es mi componente en X, este es mi componente en Y. Si lo hacemos así siempre, no va a haber confusión, ¿ok? No va a haber confusión. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Los componentes son las sombras de lo que se proyecta mi fuerza en el eje X y en el eje Y, ¿ok? Y muy importante, esos componentes rectangulares tienen un sentido, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuál es el sentido que tiene? Un sentido positivo en X. ¿Y cuál tiene el de Y? Positivo en Y. ¿Ok? Entonces es muy importante que yo tenga eso en cuenta. ¿Ok? Es muy importante que yo tenga eso en cuenta. Y vean que el ángulo que yo estoy midiendo, el ángulo de 25, lo estoy midiendo desde la horizontal. ¿Ve? Desde aquí, desde la horizontal, lo estoy midiendo. Esos 25. ¿Ok? Entonces, ¿cómo saco cuánto mide esto en X? Va a ser la hipotenusa por el coseno del ángulo. ¿Y cuánto es en Y? La hipotenusa por el seno del ángulo. ¿Ok? La hipotenusa, ¿cuánto mide? 60. Es la fuerza que ya yo tengo determinada. No sé si esa era la parte, chicos, que me mencionaron hace un rato que no estaba tan clara. ¿Era esa parte o es otra cosa? En mi caso sí era eso, profe. Ok, Y gracias. pura vida. Ok, entonces, ¿cómo se lleva esto ya aquí a nivel matemático? Entonces yo digo, el componente en X, ¿cómo lo saco? Es la fuerza de 60 por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? 25. ¿Ok? Y resuelvo eso en el cálculo. ¿Cuánto sería? 60 por el coseno de 25. Eso me da 37.8. Entonces lo vamos a redondear a 38. Por aquí, libras. Ese es mi componente en X. ¿Y cuánto sería mi componente en Y? 60 por el seno de 25. ¿Ok? Misma fuerza, mismo ángulo, lo que cambia es que ahora es con seno. Y esto nos da 25.35. ¿Ok? Si usted tal vez se está preguntando, profe, ¿por qué en ese caso no lo redondeó? Porque yo, Cristian Solís, maneja un criterio de redondeo de cuartos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo
dentro de estas escalas, entonces es donde yo lo voy a redondear. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un número que es 0.24, por decirte algo, ¿ok? Entonces, eso ve que se me ubica aquí. Entonces lo llevo, si el número siguiente, por ejemplo, está en 8, yo lo llevo a punto 25. Pero si el número siguiente está en 6, entonces yo lo dejo en 24. ¿Ok? Más o menos, para que tengan una idea, las cifras significativas. Si usted lo quiere mantener en un redondeo de números directamente enteros, no hay ningún problema. Al final, la diferencia que vamos a tener en el resultado va a ser muy poca. ¿Ok? Ok, entonces ya saqué los dos primeros componentes rectangulares. Ya los saqué. Ahora voy con la fuerza de 40. Vean que entonces esta fuerza de 40 tiene un componente aquí. Me muevo en X, y donde termino aquí me muevo en Y. Entonces, este es el componente en Y, es el componente. Vean que el componente en X tiene un sentido positivo, pero vean que el componente en Y apunta hacia abajo. Por lo tanto, es un componente negativo en Y. Esos signos yo los tengo que mantener en mi tablita. Vean que en el caso anterior no puse nada porque ambos son positivos, ¿verdad? Ambos son positivos, entonces por eso no lo coloqué. Pero cuando yo tengo negativos, yo tengo que colocar que son negativos esos componentes. Vean aquí este ejemplo. Entonces el componente rectangular va a 40 por el coseno de ¿cuál grado? 60, ¿ok? Que es este que tengo aquí, 60. Esto nos da 20 libras. Como es positivo, ¿verdad? Como se mueve en X positivo, no estoy colocando ningún signo adicional. Pero vean el otro caso. El otro caso es 40 por el seno de 60. ¿Ok? Y en este caso yo meto la calculadora 40 por el seno de 60 y me da 34.64. ¿Ok? 34.64. Pero el sentido es negativo, entonces lo coloco así, menos 34.64 libras, porque el sentido es negativo, ¿ok? Él es negativo en Y. Yo no puedo dejar perdido ese negativo. Y finalmente vamos a ver la fuerza de ese 50. Aquí es donde se da el truco. Chicos, ojo aquí, ojo con esta parte. Si yo utilizo ese 50 para sacar los componentes, me va a dar mal cuando uso coseno y cuando uso seno. ¿Ok? Porque si yo digo que este que tengo aquí, es el componente en X, y utilizo, no voy a tener malo. ¿Por qué? Porque este 50 desde el vertical, ¿lo ve? Ese 50 está medido desde la vertical y yo todo lo voy a trabajar en ángulos medido sobre la horizontal. Entonces, ¿cuál es el ángulo que yo debo utilizar? Este de aquí, que ¿cuánto me mide? Me mide 40, ¿ok? Porque cada cuadrante, como bien sabemos, es de 90. Entonces, este aquí va a ser el F componente en X utilizando el ángulo de 40, porque 40 es el que se mide con la horizontal. Y este va a ser el F en Y
utilizando el ángulo de 40, ¿ok? Vean que este f tiene sentido negativo en X y que este fy tiene sentido negativo en Y, ¿ok? Entonces yo tengo que representar eso acá. Entonces yo me llevo 50 por el coseno de 40, ¿ok? 50 por el coseno de 40. Eso me da 50 por el coseno de 40. Esto me da 38.3 libras. Pero, ¿cuál es el sentido que tiene? Negativo, porque estaba negativo en X. Véalo aquí, negativo en X. Y en el otro caso, me va a dar 50 por el seno de 40. En este caso me da 32.14 libras. Pero son negativas. ¿Por qué? Porque vean que aquí el sentido está negativo en Y. ¿Ok? Ahora, quiero que antes de continuar vean la diferencia. Vean la diferencia. Rápidamente, para que no se queden ahí con la dudilla, tal vez alguno de ustedes. Esta era la fuerza que teníamos, 50 libras. Y que estaba aquí era de 50. ¿Ok? El 50 de arriba, pero medido con la vertical. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero usar ese 50? ¿Qué pasa si yo quiero usar ese 50? Que entonces lo tengo que usar de la siguiente forma. Este que baja aquí y este que viene aquí a la izquierda. ¿Ok? Entonces, este aquí sería 50 por el coseno de 50 grados. Y este otro de aquí sería 50 por el seno de 50 grados. Háganlo en la calculadora para que vea cuánto le da. 50 por el coseno de 50, vea lo que da. Este da 32.14. Y vean este otro lo que le da. 50 por el seno de 50 da 38.30. Entonces, vean que, profe, me está dando igual. Este me está dando igual que el que me dio arriba y el otro me está dando igual que el que arriba. Y en el ángulo utilicé 50 en vez del 40 que usted usó. Es cierto, pero vean que yo aquí estoy colocando en este que está sobre el eje Y, estoy usando coseno. Y en este que está sobre el eje X, estoy utilizando seno. Ve, lo cambié, lo invertí. Entonces, sí o no, que puede ser mucho más fácil confundirse por qué estoy utilizando seno si estoy en X, por qué estoy utilizando coseno si estoy en Y. Ese es el problema de utilizar la medición de un ángulo con la vertical. Ese es el problema. Que entonces yo tengo que cambiarlo todo. En cambio, si yo utilizo el ángulo medido desde la horizontal siempre, que es el 40 que yo utilicé aquí arriba, entonces ahí me olvido de estar dándole vuelta a nada y todo lo que está en X va con cos y todo lo que está en Y va con seno. Ok, esa es la comprobación. Quería que tuvieran clara esa diferenciación. Entonces, ¿por qué el ejercicio me pone un 50 y el profe dice que es con un 40?
porque yo todo lo mido con la horizontal para evitarme confusiones de cuándo es seno y cuándo es coseno. Ok, espero que quede clara esa partecita. Usted utiliza el ángulo con la horizontal y tranquilo. X cos, Y sen. Ok. Voy a borrar esta parte para que no me enrede. Profe, por aquello, para quedar claro, entonces cuando son negativos, el menos se le agrega al final, nada más. Sí, ya digamos al resultado como tal. Ok, ok. Entonces vean aquí lo que hacemos en esta última parte. Vamos a poner un rengloncito más y ese rengloncito más es la resultante. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumar todo lo que está en X y sumar todo lo que está en Y, evidentemente respetando los signos. Lo que está negativo se pone negativo. Entonces vean en X cuánto nos da. 54.38 más 20 menos 38. En este caso, R de X, ¿verdad? El componente me da 36. Y el R de Y, eso sería 25.35 menos 34.64 menos 32.14. Y en este caso me da menos 41.43 libras. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Al fin y al cabo, que uno me dio positivo y que otro me dio negativo. Lo que eso significa es que si yo me traigo un segundito para que lo veamos bien. Voy a traerme aquí el gancho original. Okay. Entonces, ¿qué es lo que significa lo que acabo de encontrar? Que uno es positivo y el otro es negativo. Vamos a hacerlo así más grandote para que se vea bien. Ok, ahí. Entonces, en ese gancho mío hay tres fuerzas jalando. ¿Okay? Hay tres fuerzas jalando. Pero lo que a uno le interesa es saber esas tres fuerzas sumadas, ¿cuál es el efecto que le provocan a ese gancho? Entonces, el efecto resultante sería, vamos a ponerlo aquí, sería en X positivo y en Y negativo. Entonces, este es R, este es RX, este es RY. Entonces, ¿cómo dibujo eso? Necesito saber cuál sería este ángulo alfa. Ah, perdón, chicos, ustedes no están viendo lo que estoy dibujando. Un segundito. Ahí. ¿Ok? Entonces yo tengo un R que yo sé que el RX es positivo y sé que el RY es negativo. Pero, ¿y cómo lo dibujo? ¿Con qué ángulo lo dibujo? ¿Cómo yo puedo sacar este ángulo alfa? Este ángulo alfa lo saco con tangente inverso. ¿Ok? Tangente inverso de RY entre RX.
Así es como lo saco. ¿Okay? Vayan sacándolo por ahí ustedes. Ok. Aquí hay dos formas de interpretarlo. ¿Cuánto les dio? ¿Alguno ya lo sacó? Profe, yo menos 48,94. Ok, pero ahí exactamente era donde quería llegar. Ve qué interesante, el compañero le dio negativo. Entonces, hay dos formas de interpretar eso. Efectivamente, si yo pongo el negativo, ¿verdad? Si yo agarro y pongo los números tal cual, menos 41,43 entre 36,08, efectivamente esto me va a dar menos 48,94 grados. ¿Cómo se interpreta ese negativo? Ese negativo se interpreta como una medición de ángulo horaria. ¿Ok? Recordemos que si yo estoy aquí en 0 grados, lo que es positivo se mide antihorario. ¿Okay? Todo lo que es ángulos positivos se mide antihorario y todo lo que es ángulos negativos se mide de manera horaria. Un segundito, compañeros, que ustedes no están viendo por ahí. Ahí, ¿ok? Entonces, todo lo que da negativo, partiendo de 0 grados, partiendo acá del 0 grados, negativo se mide hacia abajo, ¿ok? Hacia la derecha, ahí se miden los ángulos negativos y los ángulos positivos se miden antihorario. Entonces, ese menos 48 significa que más o menos nos quedaría como decir aquí, más, un poquito más inclinado. Aquí. ¿Okay? Este es el ángulo. ¿Okay? Eso fue lo que nosotros acabamos de obtener. Acabamos de obtener la fuerza resultante ¿okay? Y esa fuerza resultante va a tener un ángulo de inclinación. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa ese negativo que me dio? Ese negativo significa que se tiene que medir de la horizontal para abajo. ¿Okay? Eso es lo que significa, que se mide de la horizontal para abajo. Y entonces, aquí en verde, este es el RX y este es el RY. Y vea que como ese RY apunta hacia abajo, por eso es que es negativo. ¿Okay? Esa es la importancia de los signos. Si yo no utilizo bien los signos, el resultado me va a dar totalmente otra cosa. ¿Dudas, chicos, con esta parte? ¿O todo bien? ¿Seguimos? ¿O Profe, alguna dudita? Ajá. en un examen o lo que sea, si uno pone el resultado del ángulo así negativo, está correcto. Está correcto siempre y cuando me lo representes, por ejemplo, así. Ok. Que así como ahí lo que acabo de poner en amarillo, o sea, que mi resultante está viendo ahí, porque si no, si me dejas el 48 solo ahí positivo, entonces es como si eso estuviera así.
este aquí y este aquí, R, y aquí 48,94. Ve, me quedó totalmente diferente. Entonces, si me lo querés dejar positivo, haceme un dibujito de referencia. O me lo dejas negativo y vas a la segura. Ok, está bien. Gracias, profe. Profe, entonces no hay problema si uno lo quiere hacer positivo o negativo. O sea, no, siempre y cuando le haga bien ese dibujo. Exactamente. Porque él dio negativo. Lo correcto sería hacer el dibujo de, pues negativo, si sí o no. Pero no habría problema Exacto. si lo hace de otra manera. Exacto, siempre y cuando, digamos, usted pueda ubicar que esa resultante está bien, está en el tercer cuadrante, perdón, en el cuarto cuadrante, ¿lo ven? Este es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Esta fuerza está en el cuarto cuadrante. Si yo pongo mal los ángulos, me da otra cosa. Entonces ahí hay como dos caminos, ¿verdad? Posibles. ¿De acuerdo? Profe, Sí. consultas para ver si me puede aclarar un poquito lo de tangente inverso. Porque, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos acá que si estamos en X manejamos coseno, si estamos en Y es seno. Tangente inverso siempre va a ser como una regla o esto varía, depende de la resultante. Y muy buena pregunta. El tangente inverso se utiliza porque yo estoy queriendo averiguar el ángulo este que se forma aquí entre el eje X y la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, estás con lo que estabas consultando. Como lo que yo estoy buscando es este alfa y ya yo sé cuánto mide este y ya yo sé cuánto mide este, entonces la forma más sencilla o más directa de encontrar alfa es decir que el tan es entre el adyacente opuesto entre adyacente. Entonces, tan de alfa es RY entre RX y como lo que yo ocupo es despejar alfa, entonces tiro el tan para el otro lado y por eso me queda el tan inverso. Pero si, por ejemplo, por alguna circunstancia, el ángulo que usted quiere encontrar está aquí arriba, digamos es un beta, y usted tiene RX y tiene RY, ¿ok? Entonces vea en qué cambia ahí. En que si usted dice el alfa, perdón, el beta en este caso, el beta es tan inverso. ¿Y quién es mi opuesto? Rx. ¿Y quién es mi adyacente? Ry. Entonces ves que lo que pasa es que la fórmula cambia. Entonces, para que a mí la fórmula siempre me quede con el y arriba y el x abajo, y por eso siempre estoy buscando este alfa. Pero perfectamente yo puedo decir, si ya yo sé cuánto es R, entonces voy a decir que alfa sea, eh, por ejemplo, yo puedo decir, voy a hacer aquí otro dibujito para no confundir. Ok, yo ya sé cuánto mide R y ya yo sé cuánto mide X. Y entonces tengo que averiguar ese alfa. Ok, entonces, ¿cuál usaría? El coseno de alfa. Porque ¿quién es el coseno? El coseno, digamos, de ese triángulo ahí, cualquiera. Viene siendo X. Pero a nivel de trigonometría, ¿cuál es un coseno?
Un coseno, sí, digamos X, de cualquier triángulo. No es opuesto entre adyacente. En este caso, adyacente entre la hipotenusa. Al revés. Entonces, ¿cómo me queda la fórmula? Coseno de alfa, Rx entre R. Entonces, alfa sería el coseno inverso de XR entre R. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y tal vez ustedes lo han notado a lo largo de todo el curso, siempre lo he hecho. Que para evitar esta confusión de cuándo es el cos, de cuándo es el sen, yo siempre uso el tan inverso. Si lo han notado, siempre el que uso es el tan inverso, porque con el tan inverso no tengo falla de que es el y entre el r, siempre. Esa es, digamos, la forma en la que yo lo simplifico para evitarles, digamos, ahí como esa duda de ¿y ahora cuál pongo? ¿Verdad? No sé si les aclaré o si más bien les dejé con más dudilla. No, yo lo vi muy claro, profe. Le agradezco mucho la aclaración. Pura vida, eso se trata. Entonces espero que esta parte haya quedado bien clara. Por un tema de tiempo, este no lo voy a desarrollar ahorita, les voy a dejar después ahí cuánto da el resultado, pero se hace exactamente lo mismo. Usted agarra cada una de esas fuerzas, hace una tablita, el componente X, cuál es el componente Y, de la de 80, de la de 120 y de la de 150. Hace la sumatoria de ambos, cuánto me queda en X, cuánto me queda en Y, y con eso saco la resultante final. ¿Okay? Con eso saco la resultante final. Por ejemplo, en este que hicimos aquí, a mí me dio así, 3608 menos 4143 en J. Pero, ¿y si yo digo cuánto es R? No los componentes, sino cuánto es R como tal. Ah, muy fácil, profe. Agarro y meto y elevo al cuadrado esto. Elevo al cuadrado y le saco raíz cuadrada a ese resultado. ¿Y cómo se llama eso? Esto se llama la magnitud. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que un vector tiene magnitud bisectiva? ¿Ok? Entonces, la magnitud la saco utilizando la regla de Pitágoras, ¿verdad? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado entre la raíz cuadrada. Eso es la magnitud. La dirección es el ángulo, que es el de menos 48.94. Y el sentido es que es saliente, ¿verdad? Esta flecha saliente. Entonces, por ejemplo, si yo agarro y meto eso en la calco, pues lo que me da sería... se me da 5493 libras. Casi que 94. Okay. Ok. ¿Y con qué ángulo? Ah, con este ángulo. Menos 48.94. Esta es una forma de expresarlo. O lo puedo expresar desde la horizontal de 0, que sería con el ángulo 311.0. Cualquiera de los dos dibujitos me es viable. Si lo sumo desde aquí es positivo. Si lo pongo desde aquí es negativo. Yo todo eso tengo, digamos, las dos formas de visualizarlo, la que usted prefiera. ¿Verdad? Este es el mismo R. Este R de aquí es este mismo R de aquí. Lo que cambia es desde dónde lo estoy viendo. Si lo veo desde abajo o si lo veo desde arriba. Entonces yo les voy a dejar de esta
les voy a dejar ahí la solución para que ustedes lo puedan desarrollar y lo verifiquen. Porque no quiero acabar la clase de hoy sin hacerles una pequeña introducción a este temita de el momento, porque la clase de mañana tiene que ver sobre el momento. Entonces, hoy quisiera dejarles una pequeña introducción para que lo que van a ver mañana lo puedan interpretar mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces, propiamente Profe, aquí hablando, sí, un par de preguntas rapidísimas, porque me quedé adelante, botado. La parte tranquilo. esta ¿cómo se llama? De magnitud, eso no es parte del ejercicio, ¿cierto? ¿O sí? En este caso no, digamos, no se Ok, lo pregunté, entonces no hay ok. problema. Y si se ocupa, yo se lo pregunto directamente. Ok, y la otra es, ¿verdad que no había conversión a newtons? Todo era libras. Exacto, todo era en libras porque no le pedí lo contrario. Ves que Sí, aquí todo esto viene en newtons, entonces lo deja todo en newtons. Ujú. pero bien. Ok, entonces nosotros hemos estado viendo fuerzas externas, ok, y básicamente siempre ahí poniendo el ejemplo, ¿verdad? Del carro que hay que empujar. Cuando uno está jalando un carro o empujando un carro, hay un punto de contacto, ¿ok? Y aunque usted esté ejerciendo fuerza sobre un punto de contacto, lo cierto es que cuando se mueve el vehículo, se mueve todo el vehículo. ¿Por qué? Porque el punto de contacto de la fuerza en realidad está transmitiendo un esfuerzo hacia todo el cuerpo de la masa que usted está queriendo mover. Eso queda de forma muy palpable cuando uno juega fútbol o cuando uno juega billar, ¿verdad? Popularmente conocido como pool, donde dependiendo del punto de contacto de la fuerza que usted le mete, por ejemplo, con el pie en el fútbol o con el taco en el pool, entonces el cuerpo adopta un efecto. Entonces, lo cierto del caso es que el punto donde usted aplica la fuerza sí tiene un efecto sobre el cuerpo, ¿ok? Entonces, en nuestro caso, vamos a estar hablando de que el punto de aplicación va a ser, como la palabra lo indica, ese punto donde la fuerza está o entrando al cuerpo o saliendo del cuerpo, ¿ok? O entrando al cuerpo o saliendo del cuerpo. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Solo que lo que hemos visto hasta ahora ha sido sobre partículas. Ahora vamos a introducir el concepto de un cuerpo rígido, ¿ok? Un cuerpo rígido es un cuerpo no, así muy grandote, no deformable por la aplicación de fuerzas, por la aplicación de fuerzas externas. Eso es un cuerpo rígido. Por ejemplo, ¿qué sería un cuerpo rígido? Un puente, ¿ok? En ese puente, bueno, obviamente estoy hablando de casos idealizados, ¿verdad? Que un puente nunca tenga un punto de falla, a pesar de que constantemente está recibiendo fuerzas de aplicación que tienen una carga, una masa determinada. Y esa es la razón por la que, bueno, los ingenieros civiles hacen escenarios de esfuerzo máximo. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo máximo de un puente? Bueno, considerar que en un momento dado toda la superficie del puente está siendo ocupada por una fuerza que busca dañar el cuerpo. Pero como todo eso es muy variable, ¿verdad? No es lo mismo que estén pasando dos bicicletas a la vez a que estén pasando dos trailers que van cargados de carros, ¿verdad? De estos de las agencias de venta de vehículos, que van cada una con 8 carros encima. Entonces, ellos tienen que hacer escenarios de estrés máximo
para considerar los efectos de las cargas y por dicha, eso es lo que determina el tipo de material que se utiliza y lo que determina el tipo de punto de soporte. No es lo mismo si hay que hacer un punto de soldadura o si en vez de soldadura hay que cambiar la pieza, que eso era básicamente el problema con la famosa platina, ¿ok? ¿Qué era el problema con la famosa platina? El puente, ¿verdad? De ahí que lo que se estaba haciendo era haciendo un cordón de soldadura que llegaba a un punto de estrés sobre la aplicación de fuerzas externas donde volvía a fallar y volvía a fallar porque ya no me aguantaba la carga. Entonces, no era un punto de soldadura. En realidad lo que había que cambiar era toda la pieza. Pero cambiar la pieza equivalía a cambiar qué? Y todo un carril. Entonces, cambiar un carril, cambio los dos y hace el puente nuevo, que al final fue lo que hicieron. Entonces, el principio que hay aquí de la estática se complementa con la dinámica, solo que como yo les dije al principio, aquí no vemos estudios de carga en estática y en dinámica, ya eso es un alcance del curso que no hay, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que esto es el principio que utilizan los ingenieros de diseño de máquinas para hacer toda la parte de estudios de cargas. Repito, este es el principio. Obviamente ya son estudios donde utilizan software de simulación, por ejemplo, cuánta es la carga que puede de presión una, eh, un taladro, ¿verdad? La punta del taladro o una esmeriladora, ese punto de contacto más fuerza de fricción, más temperatura, todo eso interviene, ¿verdad? El tipo de material, la fusión de la temperatura. Entonces es nada más como para que ustedes tengan una referencia conceptual de que todo esto que estamos viendo aquí, que a veces uno lo ve así como esa física un poco abstracta, ¿verdad? Esa física de que hay un vector y la magnitud, en realidad todo eso sí tiene aplicación en el mundo industrial, solamente que evidentemente por un tema ya de especialización de la ingeniería, ya la gente que se dedica al diseño de esos conjuntos mecánicos o de esas máquinas, ya eso es toda otra rama de la ingeniería. Entonces, aquí en realidad el propósito es que ustedes tengan un vistazo básico de que a partir de esto hay muchísima más tela que cortar. El principio de la transmisibilidad, yo ya se los había introducido anteriormente, básicamente lo que significa es que el efecto de una fuerza en un cuerpo puede ser equivalente si yo estoy empujando el carro desde atrás o jalando el carro desde el frente, siempre y cuando yo mantenga la fuerza en la misma línea de acción. Y el concepto más importante que quiero que les quede es el concepto de la línea de acción. Si esto es pan comido, ¿verdad? La línea de acción es por donde esa fuerza se puede mover, ¿ok? Y esa fuerza se puede mover para atrás o para adelante sobre la línea de acción, siempre y cuando que sucedan dos cosas. No cambia la magnitud, no cambia la magnitud y no cambia el sentido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, véanlo aquí. Un segundito. Opale. Perdón, chicos. Vean aquí. ¿Lo ve?
Esta es la línea de acción de esta fuerza F. Entonces, esta fuerza F puede ser que yo esté jalando, aquí ve, estoy jalando hacia la X positivo, estoy jalando el camión desde el frente. Digamos, lo estoy jalando con 10 newtons. Para efectos del principio de la transmisibilidad, eso es totalmente equivalente a que yo empuje el carro desde atrás en X positivo y con 10 newtons. ¿Ok? Es exactamente equivalente. Sea que yo lo empuje o que sea que yo lo esté jalando desde el frente, siempre y cuando no esté alterando ni la dirección, perdón, ni el sentido de la flecha. O sea, si la flecha va hacia la derecha, siempre va a ir hacia la derecha. Y que yo no cambie la magnitud. Si son 10 newtons, son 10 newtons. Lo que yo estoy haciendo es que yo puedo, entre comillas, jugar con el movimiento de la fuerza para atrás y para adelante, siempre y cuando me mantenga sobre la línea de acción. ¿Ok? Eso es el concepto básico que tiene que quedar claro hoy para que lo que está mañana lo puedan comprender muchísimo mejor. Porque ya con esto, entonces yo puedo introducir una nueva fuerza externa. Todo lo que he visto hasta el día de hoy, hasta ahora, ha sido un efecto de fuerza externa traslacional. Como la palabra lo indica, traslacional significa que usted se mueve en dirección, ¿ok? En una línea. Se traslada de aquí a aquí, ¿ok? O de arriba a abajo, en una línea. Pero lo cierto es que las fuerzas externas pueden provocar que usted tanto se traslade como también que rote, ¿ok? Y el ejemplo más tangible de estas dos fuerzas actuando juntas, creo que todos hemos tenido la oportunidad de tirar un trompo, ¿eh? De tirar un trompo, ¿ok? Y entonces ese trompo tiene su, ¿verdad? Tiene su cuerda, y usted lo tira y entonces esta punta se va a trasladar, pero a la vez el trompo está rotando, ¿ok? Ahora bien, si usted analiza ese trompo, desde una vista superior, todos ya llevaron dibujo técnico, ¿verdad? Dibujo asistido. Ese curso ya lo llevaron, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Sí, profe. Ok, entonces se acuerdan ese rollo de la vista superior, la vista lateral y la vista isométrica. Espero que se acuerden. Ok, si yo veo ese trompo desde arriba, la vista superior, básicamente lo que yo voy a ver es esto. Ok, eso es lo que yo voy a ver. Y yo voy a ver que aquí hay una rotación en sentido antihorario. ¿Ok? Pero, ¿dónde sale la cuerda? Esta es la cuerda, donde yo lo tiré. Entonces, el punto de aplicación de ese trompo es este punto donde está la cuerda. ¿Ok? Este es mi punto de aplicación. Pero a pesar de que yo entonces esto se jaló con una fuerza en el punto de aplicación,
vean que el punto de aplicación generó rotación. Entonces, una fuerza lineal aplicada en el borde de un cuerpo generó rotación y traslación. ¿Qué me afecta esa rotación? La distancia que yo puedo tomar de análisis, un radio de análisis. ¿Ok? Yo puedo tomar un radio de análisis. Entonces, la determinación de la fuerza, ¿ok? La fuerza aplicada por el vector del radio desde un punto de análisis hasta el punto de aplicación, eso tiene nombre y apellido. Se llama momento. Esto se llama momento de la fuerza sobre un punto. Punto de aplicación, ¿verdad? Punto de aplicación. Entonces, ¿qué es el momento de una fuerza? Es la tendencia al giro, la tendencia a la rotación que me causa la aplicación de una fuerza con una distancia R. Eso es, ¿ok? Entonces, con este concepto, espero que ya lo de lo que vamos a estar viendo mañana pueda quedar mucho más claro. El momento de una fuerza, ese efecto, ¿ok? Ese efecto de buscar la rotación cuando yo tengo una fuerza externa aplicada sobre un cuerpo, ¿ok? Ese cuerpo va a querer moverse. Entonces, ese punto de aplicación, por ejemplo, determinado con la letra A, está experimentando el efecto de una fuerza F y hay un vector posición R. Cuando yo hago esa multiplicación vectorial R por F, lo que obtengo es el momento. O bien, el momento va a ser F por D, ¿ok? Entonces, ahí mañana en la clase les voy a estar indicando cuándo se utiliza la fórmula de la izquierda, cuándo se utiliza la fórmula de la derecha. En realidad yo puedo resolver prácticamente cualquier ejercicio con cualquiera de las dos, si lo sé interpretar bien, pero hay ocasiones en las que se me hace más sencillo aplicar una fórmula que la otra. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en el video de mañana. El momento de una fuerza, ¿ok? El momento de una fuerza, esa es la tendencia de aplicación. Entonces, repito, el día de mañana hay un video donde se explica todo esto del momento, hay unos ejercicios, hay una práctica y además se deja una tarea, que tienen una semana para hacerla. Y la tarea es algo parecido a esto. ¿Ok? La tarea es algo parecido a esto, donde tienen que hacer sumatoria de componentes en X, en Y y sacar la resultante. En trigonometría, digamos, matemáticamente y gráficamente, con el transportador y la regla. ¿Ok? Entonces la diferencia es que sería 2 fuercitas, no 3, sino 2. Pero ahí van a tener toda la semana para pasar entretenidos con la tarea. ¿Ok? Ahí les quité 10 minuticos más, pero espero que esto haya quedado claro. Si no, lo retomamos la siguiente clase y espero que también el video que por ahí les dejé sea bastante provechoso. ¿De acuerdo? ¿Alguna consultilla más? Profe. Sí. En este caso, bueno, en esta imagen que estamos viendo, sí tomamos en cuenta el ángulo de 35 en el segundo cuadrante. Sí, por ejemplo, muy buena pregunta. Aquí, como ese 35 está medido con la horizontal, entonces el componente es negativo en X y positivo en Y. ¿Lo ves? Aquí Sí, correcto. sería 150 por el coseno de 35 y este otro sería 150 por el seno de 35, porque todo está sí. medido con la horizontal. Perfecto.
Sí, muchas gracias. Un gusto. Y lo siento mañana por Cartaguito. Ay, ay, ay. No, pero es que la liga también me cae bien. Entonces, voy a tener el Ok, corazón dividido. entonces nos va a tratar bien en el próximo examen. Siempre, siempre, Saludos, chicos. Siempre. buenas Otro noches. día. Nos vemos. Pues, profe, buenas Hasta noches. luego, profe. Otro día. Estén muy bien. Buenas noches, profe. Hasta luego. Ahí en el Moodle les queda la presentación de hoy.